en emergencia el sistema eléctrico del país, buscando, según dice el acuerdo ministerial y el decreto presidencial, buscando agilitar las medidas y decisiones para enfrentar el inminente estiaje. Estiaje que, anunciado desde hace varios meses por varios sectores asimismo, ya da señales de presencia y que bien podría traer los enojosos, rechazados, a veces inentendibles, apagones y consecuentes racionamientos eléctricos en el país. Cabe anotar que el déficit de energía eléctrica del país es de 1.000 megavatios, lo cual se ha distribuido en segmentos que finalmente son motivo también de polémica, y por eso hoy nos acompaña el señor ingeniero Gabriel García, secretario de organización de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y del Petróleo de este país. Un gusto tenerle por acá, señor ingeniero, ustedes conocedores a fondo de esta materia, materia que se va a resolver con esta declaratoria de emergencia, porque finalmente esto nos ubica en el plano de que el gobierno está muy claro en lo que se viene, en lo que nos está pasando. Un gusto. Saludos. Muchísimas gracias, Félix. Muy buenos días. Muy amable. Bueno, para nosotros, trabajadores organizados a través del ANTEP, es preocupante nuevamente ver que el gobierno pretende, a través de un acuerdo ministerial, solucionar el problema energético del país. El problema energético del país no se soluciona con acuerdos, no se soluciona con medidas parche o temporales, sino se debe solucionar ya con una intervención urgente del sistema de generación, a través de inversión pública que nos permita a nosotros incrementar nuestras centrales de generación. Lamentablemente, nuestro país, pese a tener una demanda inferior a la instalada en nuestro sistema de generación, sufre un estiaje todos los años. Y este estiaje hace que se reduzcan obviamente los caudales y por ende nuestras centrales de generación hidroeléctricas, que cubren el 89% de la generación del Ecuador, dejen de funcionar al 100%. Estiaje que en este año no va a ser ni es la excepción. Exactamente, Estamos ya entrando en eso. para este año el estiaje se pronostica empezará en el mes de septiembre, lo que complica la situación porque comúnmente el estiaje arranca desde el mes de octubre todos los años. Lamentablemente para este año se adelanta el estiaje para el mes de septiembre y es por eso que nosotros ya estamos viviendo problemas en las centrales de generación como son por ejemplo Paute, como es Agoyán. Ya estamos en problemas. Ya estamos en problemas, los caudales ya están bajando y ya hay históricos de los últimos 60 y 50 años en las cuencas del Paute, por ejemplo, donde determinan que este estiaje es del más fuerte que se nos ha venido a nivel nacional en los últimos años. Imaginémonos que ahorita nosotros ya estamos al límite del agua que deberíamos mantener para que el caudal funcione adecuadamente en nuestras centrales. Pero la compra de luz, por llamar así, la compra de luz a Colombia y la traída de esta barcaza, finalmente nos ayudan y de paso la declaratoria de emergencia, como que nos pone optimistas o no. Bueno, nosotros como trabajadores no nos pone optimistas porque nosotros ya hemos podido palpar que esto ha sido un deterioro sistemático a lo largo de los últimos años. Si nosotros vemos desde el gobierno de Lenín Moreno, gobierno de Guillermo Lasso, ahora gobierno de Daniel Noboa, prácticamente lo único que se hace es buscar un parche para solucionar la falta de energía, pero no se invierte en nueva generación. Pero ¿por qué no pasaba esto en el gobierno de Correa, por ejemplo? Puede pensar la gente. Porque ahí teníamos nosotros gran cantidad de centrales de generación que fueron ingresando de acuerdo a la matriz energética. Y además nosotros tenemos ya mapeado a nivel nacional cuáles son los proyectos que deben ingresar año tras año por el incremento de la demanda. Para más o menos tener una idea, la demanda en nuestro país se incrementa en unos 300 a 400 megavatios todos los años. Entonces, el sistema eléctrico tiene ya un diseño donde le dicen a usted para el año 2023 debe ingresar tal central de generación con una potencia estimada de De 250, acuerdo. más una térmica, más una eólica, más una alternativa, y se completa la cantidad de energía que se necesita. Lamentablemente, desde los últimos gobiernos, los últimos 3 gobiernos, no ha habido inversión en el sector eléctrico. Se ha dejado de invertir en las centrales de generación y nosotros tenemos un parque térmico que prácticamente es obsoleto. ¿Qué significa esto de no invertir, de no haber invertido? ¿Qué significa en sencillo para que el público lo capte? Eh,
Bueno, ¿qué No podríamos comprar decir equipos, no nosotros? comprar cables, no sé. No dieron los recursos para el mantenimiento necesario, no se actualizaron los motores y por último, permitieron que el estiaje que ya se conoce en toda la historia de la generación eléctrica del Ecuador se agudice para estos años. Prácticamente ahorita la única solución que el gobierno tiene es comprar energía a quien le quiera vender, porque el gobierno no está generando electricidad. Los trabajadores hemos sido muy claros desde hace mucho tiempo atrás en decirle a todos los gobiernos que es necesario que se regrese a ver al sistema eléctrico y se invierta con recursos públicos. Porque claro, también no ha pasado por ahí voces que también han dicho, vendamos las centrales de generación existente, pongamos en concesión las centrales que se encuentran actualmente en el país para que un privado las administre. Pero nosotros sabemos que un privado tiene opción de lucro. Entonces, obviamente, si es que ellos vienen a funcionar en nuestro país, van a intentar tener réditos de la venta de energía. Tiene opción de lucro, pero no nos va a faltar luz, dirán otros. El problema es de que ahorita no hay centrales de generación hidroeléctricas que abastezcan. Por ponerle un ejemplo, Félix, Consecuentemente, no podemos privatizar, no podemos vender esos aparatos. es que vuelta a la ciudadanía se le está diciendo de que el sector público es el que no funciona. Exacto. Que los trabajadores públicos, en algunos casos existen sueldos dorados, que en otros casos existen contratos colectivos que afectan en este tema el desarrollo de las empresas, pero nosotros sí le decimos al gobierno, primero evaluemos dónde se firmaron estos contratos colectivos, en qué gobiernos y sobre todo con qué trabajadores, que eso sí está siendo muy cuestionado. Por otro lado, las empresas eléctricas del país funcionan de una forma que otorgan la electricidad en los sectores más necesitados. Por ejemplo, empresas eléctricas como Guayaquil, como Quito, por ejemplo, tienen gran cantidad de clientes y obviamente sus ingresos serán superiores a sus gastos. Pero hay empresas como Bolívar, por ejemplo, donde ahí no tenemos clientes industriales. Claro. Entonces las empresas hacen una labor social y entregan recursos del Estado para que puedan cubrir la demanda de estas entrega de energía en estos sectores. En ese marco, yo quiero consultarle a usted, insisto, conocedores de la materia a fondo, la contratación de esta barcaza turca está hecha en las condiciones claras, en las condiciones que requiere y que demanda el país, o también es la crónica de otro problema anunciado. Bueno, es la crónica de un nuevo negociado. Negociado. Nosotros sí lo podemos decir Caramba, así, caramba. porque en realidad preocupa mucho la situación que desde meses atrás, sin siquiera haber tenido firmado ya un contrato, esta barcaza haya estado ya en mar y que haya cogido rumbo para Ecuador. Cuando fue cuestionado esto a las autoridades de aquel entonces, la respuesta fue de que ellos se arriesgaron por su cuenta y que ellos están camino a Panamá. Se parquearon en Panamá, esperaron varias semanas y después, antes de firmar el contrato, ellos ya llegaron a los puertos del Ecuador. Es clarísimo que venían al Ecuador. O sea, ¿para qué nos vamos a dar las vueltas? Por otro lado, una barcaza que antes fue un búnker de carga y Sí, después señor. fue montado Sí, una señor. estructura de un sistema de generación, entonces tampoco fue diseñada para eso. Este es un búnker que, como le digo, antes tenía hasta otro nombre, fue montado entre gallos y medias noches para entregar energía al Ecuador y sorprendentemente fue la única que ganó. Y se saben las características, los términos del contrato, porque he chequeado la información internacional y yo diría que en todas las partes donde ha operado esta empresa tiene problemas. Bueno, lamentablemente nosotros todavía no tenemos el documento publicado a través del portal de compras públicas, Ujú. los términos de referencia todavía no los conocemos. No podría decirles si es que ya se encuentran publicados. Hasta la última revisión que nosotros hicimos no lo estaban. Lo que se conoce es de que esta barcaza va a entregar 100 megavatios y va a estar a un costo aproximado de 14, 15 centavos el kilovatio de energía. Ahí es importante recalcar que nosotros como país estamos generando el kilovatio de energía en promedio a 3 centavos y medio y ahora lo vamos a pagar cerca de 15. Ujú, ujú. Y a eso hay que sumar los costos del combustible, porque el combustible también, de lo que se conoce, va a ser entregado por el mismo Estado. Por eso me permitía preguntarle los términos del contrato. Lamentablemente no tenemos los términos escritos para poder darles una respuesta específica, pero de lo que se ha podido escuchar de las mismas autoridades que entregan la información a medias, y es algo que igual nosotros como trabajadores y como ciudadanos hemos pedido que se transparente la información.
y que se le diga a la ciudadanía qué está pasando con este tipo de contratos. Que ojalá esta barcaza turca no sea la crónica de otro escándalo anunciado, porque allí sí, ya apaguemos la luz. Consecuentemente, y a manera de resumen, ¿estamos frente a una nueva etapa de apagones, de racionamientos, o cuál es su diagnóstico para los próximos, de aquí a los próximos meses? Tenga la bondad. A ver, en los próximos meses, en el mes de septiembre, se podría salir con la cantidad de energía que existen en las diferentes centrales. Al mismo tiempo, la compra de energía de algunos generadores privados, pues les va a permitir al gobierno salir a la marcha. Pero recordemos que Colombia nos entrega a nosotros 450 megavatios. Adicional a eso, la barcaza está ingresando con 100, 550. Si le sumamos los 150 más que se está poniendo en tierra, estamos hablando de 700 megavatios. 700. Nos faltaría 300 megavatios para cubrir la demanda Por eso le decía yo entre 200 o 300. y prácticamente eso nos da luces que para mediados del mes de octubre nosotros tendríamos nuevamente el problema de los apagones. Mediados del mes de octubre. Sí. ¿Y no habría forma de contrarrestar esto? Por el momento no se escucha que hayan hecho inversión en nuevas centrales, como le digo, no han ingresado nuevo motor, no hay nuevos campos de generación térmica. La solución en estos casos es incrementar energía térmica. Muchos le tienen temor a la energía térmica señor. porque nos dicen que es contaminante, Ujú. pero este es un mecanismo que ha existido toda la vida para funcionar como backup. Lamentablemente, todo sistema hidroeléctrico va a tener bajas de energía por problemas de caudal, sedimentos, a veces por daños o mantenimientos mayores, y para eso está el sistema de generación alternativa, que es la generación térmica. En nuestro país, esta generación térmica abastece el 23%, pero lamentablemente de ese 23% no está operable ni siquiera la mitad. O tal vez sea la salida, asimismo a manera de conclusión, la salida a lo que dijo el exministro de Energía, el bombardeo secreto de nubes. Eso nosotros no lo hemos podido confirmar porque Qué se barbaridad. conoce que ese sí es un problema. Lo que sí podemos decir nosotros, Félix, es de que lamentablemente el gobierno ha incrementado ya una regulación que transforma el orden de prelación del pago a los privados. Ahora se va a pagar en primer orden de prelación a los generadores privados a través de una regulación de la Agencia de Regulación y Control. Y esto lo que está haciendo es poniendo en riesgo la estabilidad financiera de todas las empresas distribuidoras a futuro. A ver, dicho en otras palabras, Nosotros creemos de que si es que no se controla este problema de la última regulación, vamos a tener un posible incremento de tarifas eléctricas en los próximos años, vamos a tener desinversión en las empresas públicas y por último llamarán para que empresas privadas se hagan cargo de empresas públicas que actualmente funcionan. Es como enfermar a la gallina para venderla después con el pretexto de que ya no sirve. qué terrible, señor ingeniero, y qué bueno que usted lo diga con la seriedad, con el conocimiento de un problema tan grave, tan complejo. Y miren ustedes esta última parte de lo que nos acaba de contar nuestro invitado. Dios mío, a veces yo digo esto es el costo de vivir en el Ecuador, pero en todo caso veamos qué ocurre en los próximos meses. Esto de la barcaza turca a mí me preocupa, como me permitía exponerle a nuestro invitado. Ustedes pueden ingresar al internet, allí están las partes, los países donde ha operado esta empresa turca y en todos tiene problemas de relación con los contratistas y tiene problemas también de contaminación, porque todo lo que hace, pues, tiene su costo. En todos, o yo diría la mayoría de países donde opera, que son varios, esta empresa turca. En fin, esperemos equivocarnos y agradecerle muy cordialmente a nuestro invitado. Muchísimas gracias. Qué bueno que sea en estos términos serios lo que se le pone al público. Yo no diría en una advertencia, simplemente en una información objetiva para que usted saque las mejores conclusiones. Ingeniero, hasta la próxima. Muy amable. Muchísimas gracias.